Francis, no importa. ¿Por qué lo menciono? Porque está en vertical y aquí está el caracol, como estoy señalando. Aquí estaría el embalse, o la represa, y aquí tenemos los diferentes niveles, ¿no? Ahorita los vamos a ver en su momento de manera descriptiva, pero es el nivel más bajo y el nivel más alto que tiene la presa, con el nivel de líquido, y luego aquí está la compuerta, y aquí también tiene un nivel alto y un nivel bajo para la compuerta, ¿no? Para lo que es el acceso a la ductería que le lleva el fluido con una altura útil, que sería esta altura que estamos señalando. Pásale. Y es lo que haría funcionar esta turbina. Bueno, ya vimos un poquito de la explicación de estos elementos, de estos sistemas. Según yo nos quedamos aquí con ustedes hasta Hoover, no alcanzamos a ver la represa de las Tres Gargantas, pero pues lo vamos a alcanzar a ver ahorita, ¿no? Esa parte. No lleva bastante tiempo, es muy corto, entonces aprovechamos para verlo. Son dos partes, aquí ahorita nada más voy a ver la primera parte y cuando acabemos de ver lo que son los cálculos ya nos tomaríamos un tiempo para ver la segunda parte de esa hidroeléctrica que es la que ahorita es punta de lanza, la que nos dice cómo se está llevando a cabo el diseño, o al menos lo que nos comparten, ¿verdad? A lo mejor hay otras que desconocemos. Aquí tenemos la del Infiernillo en México, pero no hay tanta información todavía para poder compartir. Sí, hay alguno que otro video en redes, pero no tiene mucha información técnica. Un pequeño error de un ingeniero podría provocar el colapso de la presa más grande del mundo. Cuando el cemento entra en contacto con el agua, genera calor. A medida que se seca, la temperatura aumenta aún más. Ahora, imagina construir una presa enorme que requiere millones de toneladas de hormigón y cemento. Si el cemento no se enfría adecuadamente, sin importar cuán grande o fuerte sea la presa, comenzarán a aparecer grietas en una semana, lo que eventualmente provocará su colapso. Discutiremos los principales desafíos que enfrentan los ingenieros al construir la presa más grande del mundo, la presa de las Tres Gargantas. Esta presa está construida sobre el río Yangtze, en China. Se volvió completamente operativa en 2012 y fue diseñada utilizando ingeniería altamente avanzada, otorgándole una vida útil estimada de aproximadamente 100 años. Cuando tiene plena capacidad, esta presa genera 22.500 megavatios de electricidad, convirtiéndola en la presa hidroeléctrica más grande del mundo. La presa tiene una longitud de 2.33 kilómetros y alberga 32 generadores para la producción de energía, junto con 2 generadores adicionales que suministran electricidad a nivel local. Primero, hablemos de la construcción de la presa. Al construir una presa en un río con corriente, es crucial controlar el flujo del agua. Si el río es pequeño, el agua se desvía hacia un lado y se construye una presa temporal o coffer dam. Esta presa temporal bloquea completamente el agua en esa sección, secando el área y haciéndola apta para la construcción. Sin embargo, en el caso de la presa de las Tres Gargantas, el río Yangtze tiene aproximadamente 1.5 kilómetros de ancho. Para controlar el inmenso flujo de agua, la longitud de la presa se extendió a 2.3 kilómetros. Dado que desviar un volumen de agua tan grande era imposible, los ingenieros idearon otra solución: dividir la presa en 3 secciones. Primero se construyeron 2 secciones, mientras que la restante se edificó más tarde. Para gestionar el flujo del agua, los ingenieros construyeron una estructura temporal llamada coffer dam. Esta fue creada vertiendo tierra y rocas en el río y colocando grandes cajas de acero llenas de piedras para bloquear el agua. Para reforzarla aún más, la estructura se fortaleció con cemento y hormigón. Esto era esencial porque el río tenía un historial de inundaciones frecuentes y los ingenieros necesitaban garantizar que las fuertes corrientes no interrumpieran el proceso de construcción. Después de completar la presa temporal, comenzó la excavación del lecho del río. Este proceso continuó hasta que los ingenieros alcanzaron una capa sólida de roca madre, ubicada a una profundidad de aproximadamente 40 a 50 metros. Una vez identificada la capa de roca madre, el siguiente desafío fue garantizar la estabilidad de los cimientos frente a los terremotos. Si un terremoto provocaba grietas en los cimientos, el agua podría filtrarse, lo que potencialmente podría llevar al colapso de la presa. Para evitar esto, cualquier grieta en la roca madre fue
fue sellada utilizando cemento y lechada química. Por ejemplo, si se detecta una filtración de agua en una capa de roca débil, se utilizan máquinas de perforación horizontal para crear aberturas en el área. Luego se inyecta una mezcla de cemento y lechada química a alta presión, sellando las fugas y al mismo tiempo reforzando los cimientos contra terremotos. Uno de los mayores desafíos en la construcción de presas es que el agua no solo fluye en la superficie, sino que también se mueve a través de múltiples capas subterráneas. Detener completamente este flujo subterráneo era casi imposible. En lugar de bloquear completamente el agua, los ingenieros idearon otra solución: permitir que el agua que se filtraba a través de los cimientos fluyera de manera controlada. Para implementar esta solución, se perforaron pozos verticales en la capa de roca madre. El agua que antes se movía lentamente a través de las capas subterráneas, ahora tenía una salida controlada a través de estos pozos. Dado que un solo pozo no podía drenar todo el agua, se perforaron múltiples pozos y se conectaron a un sistema de drenaje centralizado. Después, se dispuso un patrón de rejilla con barras de refuerzo de acero, formando la base de la presa. La base de la presa de las Tres Gargantas tiene 115 metros de ancho. Verter una cantidad tan grande de hormigón y cemento de una sola vez era arriesgado, ya que el cemento genera calor cuando entra en contacto con el agua. A medida que se seca, su temperatura aumenta aún más. Esta alta temperatura podría causar grietas en los cimientos, lo que potencialmente podría llevar al colapso de la presa en cuestión de días, sin importar su tamaño. Para evitar esto, era esencial mantener el cemento frío. Por lo tanto, todos los materiales de construcción, incluyendo hormigón, piedras y agua, fueron preenfriados antes de su uso. Se construyeron grandes cámaras de enfriamiento en el sitio para enfriar el hormigón y las piedras. Además, el agua se enfrió antes de mezclarse con el cemento. Esto ayudó a regular la temperatura hasta cierto punto. Una vez que el cemento y el hormigón se mezclaran, debían ser transportados a los cimientos en un plazo de 15 minutos. Se utilizaron cintas transportadoras para llevar rápidamente el hormigón a su lugar designado. Cualquier retraso provocaría que el cemento comenzara a secarse, debilitando su fuerza de unión. Sin embargo, el proceso de enfriamiento aplicado al hormigón no era completamente suficiente. Todas las medidas anteriores se tomaron antes de verter el cemento. Por lo tanto, mantener el enfriamiento incluso después de que los cimientos estuvieran construidos era igualmente esencial. Para solucionar esto, se modificó el proceso de construcción de los cimientos. En lugar de verter toda la base de una vez, se construyó en bloques separados. Una vez que un bloque se secaba, se construía el siguiente. Además, se utilizaron rociadores de agua para mantener fría la mezcla de hormigón y cemento. También se instalaron tuberías de agua dentro de los cimientos para garantizar un flujo continuo de agua fría hasta que el cemento se endureciera por completo. Así, la construcción de la presa avanzó gradualmente y un lado se completó con éxito. Curiosamente, la presa tiene una altura de 175 metros y una anchura de 40 metros en la parte superior. El mantenimiento regular de la presa era crucial. Para facilitar esto, se construyeron galerías especiales. Su función principal era canalizar el agua que se filtraba desde los cimientos de manera controlada, al mismo tiempo que proporcionaban acceso para el mantenimiento y las reparaciones. Una vez que la mitad de la presa se completó, era el momento de retirar la presa temporal. Sin embargo, como estaba construida con hormigón resistente, se utilizaron explosiones controladas para su demolición. Ahora era el momento de construir la tercera y última sección. Sin embargo, el mayor desafío era gestionar el flujo de agua. Los ingenieros resolvieron este problema construyendo 46 vertederos para liberar de manera segura en el exceso de agua. Estos canales de desagüe se abrieron gradualmente, reduciendo el nivel de agua de manera controlada. Una vez que el nivel del agua bajó, se depositaron grandes cantidades de tierra, rocas y escombros de piedra para elevar el nivel del suelo. Después de eso, se construyó una presa temporal de hormigón para bloquear completamente el agua restante. Usando el mismo proceso de constitución que en la sección izquierda, la sección derecha de la presa también se completó. Curiosamente, se utilizaron un total de 280 millones de metros cúbicos de hormigón para la construcción de esta presa. Ahora era el momento de demoler esta presa temporal. Debía retirarse con cuidado, porque si el agua a alta presión ejercía una fuerza repentina
marina sobre la presa podría dañar su estructura. Primero, se hicieron aperturas controladas en la presa para aumentar gradualmente la presión del agua a su alrededor. Una vez que se acumuló suficiente presión de agua, se llevaron a cabo explosiones controladas con dinamita para devolver la presa temporal. ¿Crees que construir la presa fue tan fácil? Los verdaderos desafíos apenas comenzaban. El primer desafío era que esta región era una de las vías fluviales más transitadas del mundo, con un tráfico frecuente de grandes barcos de carga. China no podía permitirse construir una presa que interrumpiera sus rutas comerciales. Por ellos, los ingenieros idearon una solución ingeniosa. Para garantizar que los grandes barcos de carga pudieran pasar, los ingenieros construyeron un mecanismo especial de bloqueo de barcos de 5 etapas. Cada etapa de este sistema tenía 280 metros de largo y 34 metros de ancho, lo que permitía el paso fluido de grandes barcos de carga. Por ejemplo, cuando un barco de carga llega, entra en la primera etapa y la compuerta se cierra detrás de él. Luego el agua de la segunda etapa se libera en la primera etapa a través de compuertas deslizantes en la parte inferior. Esto eleva gradualmente el nivel del agua en la primera etapa, levantando el barco hacia arriba. Una vez que los niveles de agua en ambas etapas son iguales, la compuerta de la segunda etapa se abre, permitiendo que el barco avance. Este proceso se repite hasta que el barco cruza con éxito toda la presa. Sin embargo, había un inconveniente. Tomaba 4 horas para que un barco alcanzara la altura requerida. Si un crucero pasaba por la presa, los pasajeros, especialmente las parejas, pasaban la mayor parte de su tiempo esperando en el sistema de esclusas, en lugar de disfrutar el viaje. Para resolver esto, los ingenieros idearon otra solución. Diseñaron el elevador de barcos más potente del mundo, capaz de elevar un barco entero verticalmente en cuestión de minutos. Sorprendentemente, este es el elevador de barcos más potente del mundo, capaz de levantar hasta 3.000 toneladas. Cuando un barco llega, entra en una cámara designada, que luego se bloquea de manera segura. Este elevador de barcos tiene una longitud total de 120 metros y un ancho de 18 metros. Toda la cámara del barco se eleva hacia arriba. Cuerdas pesadas, sujetas a ambos lados, están conectadas a un potente sistema de poleas. Para mantener la estabilidad, se colocan contrapesos pesados en el lado opuesto del elevador. En realidad, un potente sistema de motor hidráulico está instalado directamente en la cámara del barco para levantarla, y su mecanismo de funcionamiento es realmente fascinante. El sistema de motor está instalado en 4 puntos de la cámara. Esos motores impulsan un sistema de poleas que hace girar un tornillo sin fin, el cual se mueve a lo largo de rieles roscados, generando la fuerza necesaria para elevar la cámara del barco. Funciona de manera similar a un mecanismo de tuerca y tornillo. Una de las mejores características del tornillo sin fin es que incluso si una cuerda se rompe, el elevador se detendrá y no caerá, ya que este sistema de engranajes garantiza una transferencia de potencia unidireccional. Ahora simplifiquemos este concepto. En un sistema de engranajes regular, cualquier engranaje puede hacer girar otro engranaje en ambas direcciones. Sin embargo, en un sistema de tornillos sin fin, solo el tornillo sin fin puede girar el engranaje de anillo, pero el engranaje de anillo no puede girar el tornillo sin fin en sentido inverso, sin importar cuánta fuerza se aplique. Así es exactamente como funciona el sistema de elevador de barcos. Ahora, podrías preguntar, si el tornillo sin fin puede elevar el sistema por sí solo, ¿por qué se necesitan cuerdas? En realidad, el tornillo sin fin proporciona la fuerza de elevación, mientras que las cuerdas y los contrapesos soportan el peso real del elevador. Es similar a cómo el motor de un automóvil no soporta el peso del coche, sino que solo lo mueve hacia adelante y hacia atrás, mientras que los neumáticos soportan la carga real. Ahora sube otro problema crítico. ¿Qué pasa si una cuerda se rompe? Si eso ocurre, todo el elevador podría colapsar, porque el tornillo sin fin por sí solo no puede soportar una carga tan pesada. Para evitar fallos de emergencia, se diseñó un sistema de cremallera con dientes. Esa cremallera es lo suficientemente fuerte como para soportar todo el peso del elevador. Debajo de ella, un mecanismo de bloqueo se engancha con cada diente, asegurando el sistema en su lugar. Si ocurre una falla y el elevador comienza a caer, este sistema se bloquea instantáneamente, evitando que descienda siquiera 1 centímetro. Este elevador eleva la cámara del barco a una altura de 113 metros. Una vez que el elevador alcanza la cima, la compuerta se abre, permitiendo que el barco continúe su camino.
Con este método, un barco puede cruzar la presa en solo 35 a 40 minutos. Ahora pasemos al siguiente gran desafío. El siguiente gran desafío fue que esta presa es tan enorme que almacena agua en un área de 1000 kilómetros cuadrados. Cuando la presa está a su máxima capacidad, en realidad ralentiza la rotación de la Tierra en 6 milisegundos. Si esta presa colapsara, estando a plena capacidad, podría poner en riesgo la vida de 300 millones de personas. Este enorme volumen de agua ejerce una presión tremenda, colocando una carga enorme sobre la presa. Sin embargo, el verdadero desafío surge cuando el exceso de agua se desborda o necesita ser liberado. Como se mencionó anteriormente, esta presa tiene una altura de 175 metros. Cuando el agua se desborda desde una altura tan grande, puede erosionar los cimientos de la presa, lo que podría llevar al colapso de toda la estructura. Para solucionar este problema, se construyeron 46 aliviaderos de saltos de esquí. Cuando se libera agua, estos aliviaderos la arrojan a 100 metros de la presa, evitando así cualquier daño a los cimientos. Para controlar la liberación del agua, se instalaron compuertas radiales operadas por bombas hidráulicas. Estas compuertas se abren o se cierran según los requisitos del flujo de agua. Sin embargo, los ingenieros se enfrentaron a un tercer desafío, un impacto ambiental significativo, conocido como el problema de los sedimentos. A medida que el río fluye, arrastra hojas, animales muertos, desechos, tierra y piedras. Cuando el agua llega a la presa, estas impurezas y sedimentos se acumulan, lo que genera serias preocupaciones ambientales. El primer problema era que la acumulación de sedimentos reducía gradualmente la capacidad de almacenamiento de agua de la presa. El segundo y más crítico era que estos sedimentos contienen minerales esenciales que actúan como fertilizantes naturales para las tierras de cultivo. Muchos agricultores cerca del río dependen de su agua para la agricultura. Sin embargo, aunque sigan recibiendo agua, esta cacería de minerales esenciales, como resultado, tuvieron que usar más fertilizantes artificiales para mantener la fertilidad del suelo. Los ingenieros chinos anticiparon este problema con antelación, por lo que instalaron compuertas especiales en la parte inferior de la presa, controladas por un sistema hidráulico. Cuando se acumula un exceso de sedimentos, estas compuertas se abren, expulsando los sedimentos junto con el agua, asegurando que los minerales lleguen a las tierras de cultivo. Sin embargo, otro desafío era que estas compuertas debían soportar una presión de agua extremadamente alta. Para manejar eso, las compuertas fueron diseñadas como válvulas, controladas por un sistema de bombas hidráulicas que las abre y cierra según sea necesario. Ahora, pasemos a la parte más crucial de esta presa, la generación de energía hidroeléctrica. Sin embargo, dado que la generación de energía es un tema complejo en sí mismo, lo cubriremos en detalle en la parte 2 de este video. Y ya lo veremos más adelante, porque es bastante extenso. Por eso dije al inicio que era la primera parte, nada más. La siguiente, cuando veamos el canal. Bueno, ahí ya tenemos el detalle de cómo se construye, la parte del generador, el amplificador, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa era la parte en la que estábamos nosotros la sesión pasada, que era hasta aquí. Pues como introducción, esas son las, digamos, las puntas de lanza o las hidroeléctricas más famosas. Por ahí estuve buscando algo de Tiernillo, que es la que tenemos aquí en México, pero no hay mucha información. Por ejemplo, de esta empresa que tuvo más de 10 años en construirse, de China, sí hay información, pero del real. O sea, me refiero a ver la represa, pero no te dan el detalle técnico que te dan en esta animación. Le tomó 10 años que compartiera información y algunos desarrolladores hicieran algo como esto, ¿no? Para explicarte cómo opera, ¿no? Pero existen otras donde se ve realmente la presa y cuál es el impacto que ha tenido, ¿no? Pero sabemos que hacia allá tiene el tipo de diseños. Bueno, esa es la primera parte. Ahora sí vamos a entrar en materia nosotros para poder seleccionar qué tipo de turbina vamos a utilizar. Podríamos hacer uso de tablas como estas, que son tablas ya bastante viejas, como del 70 para acá, para que se den una idea. Y son las que rigen, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, en la horizontal es el caudal, en la vertical es la altura o salto de agua, y en base a esos dos criterios, muy similar a una bomba, pues la turbina establece cuál familia vas a usar, si va a ser Francis, si va a ser Pelton o si va a ser Kaplan, que son las tres más famosas. Ese es el primer criterio. El segundo criterio y el más complejo, de hecho,
la mayoría de los libros de diseño, ahora sí diseño, se basan en velocidad específica. La velocidad específica recibe el nombre de NS, que se alcanza a ver aquí. NS, NS, NS. Entonces, en función de la velocidad a la que se mueve el fluido, pues determinas cuál turbina es la ideal. ¿Quién rige este tipo de documentos? A lo menos en Estados Unidos es la USBR, que es como si fuera la Profeco de aquí. Es el buró de reclamos en Estados Unidos. Ellos son los que controlan. De hecho, la mayoría de los documentos técnicos te hablan de fórmulas referenciadas a esa asociación. Así como aquí lo hacemos nosotros directamente a Conagua, o si hablamos de turbinas, a la UNAM, que son los que tienen el diseño, y ellos lo tomaron a su vez de estas referencias. Entonces, por eso es que es nuestra referencia primaria. Aquí tenemos un ejemplo de las turbinas Francis. Nada más hago una aclaración. Esta turbina que están viendo aquí es la misma, pero en otra posición. El ducto que estoy señalando en realidad sería este ducto. Y esto que vemos aquí, que es la carcasa, lo tendríamos que rotar, y eso es lo que veríamos aquí, esta parte. Entonces está en vertical, ahí está en horizontal en el video, ¿no? Entonces sería en el ejemplo que veíamos al inicio, me refiero a lo que veíamos en la presentación original, pues sería este caso, ¿no? Esta parte que estoy señalando. Esta es la turbina de la que estamos hablando. ¿Qué más tenemos ahí como referencia? Bueno, tiene un pequeño video, pero no lo pretendo ver ahorita, más adelante. Otra turbina que también está en vertical, pero cambia la constitución de sus hélices, que están inclinadas. Pues aquí se ve mejor, que es la capla. Nos permite un área de contacto superior entre el fluido y lo que es la pala o el rodete. Entonces me genera una presión mayor, es una turbina de más capacidad. Y por último, la que es de mayor capacidad de todas, que es la que conocemos como Pelton o de cuchara. Es el mismo sistema, nada más que ahí tenemos la ventaja de que el fluido lo direccionamos a través de un inyector, y ese va, como se alcanza a ver aquí, como si fuera una aguja, dirigido el fluido específicamente al centroide de cada cuchara. Obviamente que es más cara, y eso para sistemas muy grandes, entonces ya cada fabricante establece cuál es la que quiere utilizar. Por ejemplo, en la que veíamos Uber, estábamos hablando que él desarrolló con turbinas Francis. La que vimos al inicio ni siquiera era de estas tres, era un modelo más nuevo, más adelante vamos a mostrar, no está dentro de las tres básicas, y lo que aparece como nuestro diseño más actualizado, que es el chino, ellos no ocupan ninguna de estas tres que estamos viendo, por las dimensiones de lo que estamos platicando. Bueno, es la primera parte. Y después ahora sí viene cómo se selecciona. Como voy a ir de lo general a lo particular, aquí me interesa nada más platicarles el contexto, no que nosotros lo hagamos, sino que lo conozcan. Si yo quisiera determinar qué turbina debo de utilizar de esas tres familias que hablamos al inicio, porque como les comento, hay Curtis, Labatt, Pelton, Francis, Kaplan, pues hay muchas marcas. Y las tres más famosas, ¿por qué son famosas? Bueno, porque cubren el espectro más común. Es el caudal bajo, medio y alto. Pues por eso son esas tres. Pero en realidad ya si es algo más específico, pues utilizas otro tipo de turbinas. Entonces aquí les traté de poner 8 pasos a seguir para poder seleccionar la turbina y platicarle las variables. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero, los datos hidroenergéticos. ¿Cuáles son esos? Tengo que saber dónde estaría la represa, si es que es el caso, y si tiene cortina, cuál es el nivel mínimo del agua, cuál es el nivel máximo del agua, cuál es el tamaño máximo de la cortina, dónde está el desfogue, o lo que le llamaban vertedero. Todos esos datos los tengo que saber. Adicionalmente, tengo que saber el caudal que puedo aprovechar. En el video que veíamos, la sesión pasada, le llamaban el caudal turbinable, decían. La cantidad de caudal que va a servir para mover la turbina. Ese es el que tenemos que conocer. La carga neta es lo que conocíamos como la H en el otro, la altura de Euler. Aquí le llaman altura de paso o de caída. Es la que necesitamos saber. El peso específico del agua, porque estamos creyendo que el agua no va a tener eso que mencionaban ahí al inicio, que son los sólidos, la basura, pues simplemente agua, su densidad pues 9810, ya debe de ser limpia antes de entrar a la esclusa. Y bueno, las eficiencias, dejo al último este que está en rojo,
Las eficiencias son la eficiencia estándar de las turbinas en las hidrogeneradoras. Está hablando del 0.9 al 0.95%, y los generadores estándar, que están del 0.98 al 100% de eficiencia. Son los rangos que manejan. Y este factor que dice aquí, factor de planta, ¿qué es? Bueno, me dice esa turbina cuánto va a operar, intermitentemente o va a funcionar continua, y eso define este factor. Entonces lo primero, tengo que tener esa información, y después ahora sí paso al cálculo. El primer paso, ¿cuál sería? Determinar la potencia media que puedo generar en esa hidrogeneradora. ¿Qué sería? Este de aquí es la eficiencia de la turbina, eficiencia del generador, densidad del agua, caudal medio o el caudal que voy a poder utilizar o aprovechar, y la altura de la que voy a hacer uso, ¿no? La energía potencial que genera esa altura de salto. Esa sería la primera parte, calcular la potencia estimada. Si hay alguna duda me dice. Después, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues determinar qué capacidad tendría mi sistema generado. ¿Cómo lo sabría? Bueno, pues es sencillo. Voy a tomar esa potencia y lo voy a dividir por el factor de uso. Si se va a usar de manera intermitente o de manera continua. Si es de manera intermitente o por picos, si va a ser un intervalo bajo, 0.17, va a ser un intervalo alto, 0.25. Si va a ser de base, es continuo. Si va a trabajar continuo, voy a utilizar entre 0.4 y 0.6 según la literatura. Es el rango que manejan, ¿no? Y simplemente lo divido y ya me va a dar la potencia real o instalada. Hasta ahí pues es simple. Claro, habría que profundizar en estos intervalos, ¿verdad? Estoy poniendo la generalidad. Después de eso, ¿cuántas unidades vas a utilizar? Es muy sencillo. La potencia instalada contra la potencia que puede mover tu turbina. Ya hay rangos, ahorita les muestro unas tablas. ¿Cuánto puede manejar cada turbina de acuerdo al tamaño? Y entonces lo único que tienes que hacer es dividir, ¿no? ¿Qué potencia esperas contra la potencia que puede manejar o procesar tu turbina? Y eso te va a decir cuántos elementos vas a usar. Aquí hago un paréntesis. Normalmente cuando tú los diseñas, viendo cómo lo hacen en los libros, a mí me ha tocado diseñar una como tal en una empresa, he visto literatura por varios años, y lo que ellos hacen es al revés. Ellos te proponen cuántas turbinas de las que tienen a disposición, y luego ven la potencia instalada, dicen, ok, con eso pude o no pude. O sea, no lo hacen así como dice aquí, pero bueno, la idea es la misma, ¿no? Entonces es el rango inicial. Una vez que yo ya conozco esa parte, pues conozco ahora sí la potencia real del sistema. ¿Por qué? Porque voy a tener la potencia instalada, la cantidad de turbinas que voy a utilizar, la eficiencia del generador y un nuevo concepto que le llaman K. Ese concepto es el factor de operación. Es como en diseño cuando ves un motor y te dicen es el factor de diseño del motor. Se refiere a el sistema cuando está operando. Una cosa es cada cuándo va a operar mi turbina y otra cosa es cada cuándo va a operar el sistema. O sea, la turbina, el generador, el amplificador, todo junto. Y ese es el factor de operación del sistema. El anterior era de la turbina, si va a ser intermitente o no intermitente. Y ese es el dato que pones. Y con eso ya podrías obtener la potencia del sistema real. Y ahora sí, el caudal que dice ahí de desempeño, o el caudal esperado, pues es la potencia que acabamos de calcular, la gravedad, la eficiencia, el peso específico y la altura. Y con eso lo calculas. Realmente es sencillo. Ahí pongo el ejemplo de dónde tomas los datos, y aquí yo aprovecharía para ampliar. Cuando tú seleccionas la turbina, no nada más te basas en este tipo de tablas, en donde tengo la altura de salto, tengo el caudal, hay otra parte que le llaman velocidad específica, más adelante lo vamos a ver, pero es un criterio. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque cuando tú haces tu primer acercamiento en el cálculo, tienes que revisar en qué intervalo estás de altura, en qué intervalo de caudal y en qué intervalo de velocidad específica. Y si se sale, te regresas en tu cálculo y otra vez a iterar. Entonces, como el programa me dice que diseñemos, pues no le voy a dar mucho tiempo a esto, nada más como cultura general, ¿no? Ya lo veremos en su momento y van a ver pues cómo se hace. Entonces, esa velocidad específica de la que tanto hablo es esta, NS, es esta ecuacioncita, y con ella puedes calcular pues cuál sería lo esperado. Ya todos estos datos los conocemos de los cálculos previos, entonces podríamos ver si estamos en el rango de operación. Si no se cumple, pues nos regresamos, ¿no? Como dice aquí. Y esa es la opción de cómo hacer el primer análisis.
Como resumen, yo nada más diría que tendríamos que validar que la eficiencia que al inicio pusimos, bueno, la puse ahí como dato general, no rebase el punto 8. Es decir, si yo me regreso aquí, originalmente decía que partimos de un punto 9, 90% de eficiencia aproximadamente para la turbina que vayamos a usar y el generador eléctrico del 98%. Bueno, pues hacemos todos los cálculos pertinentes y al final vemos que ese valor no debe rebasar el punto 8 de la turbina real. O sea, cuando yo diga, voy a usar esta turbina, el proveedor me dice, esa turbina tiene esta eficiencia y tengo que ver si está en ese rango que dijimos y si no me regreso. Eso es lo que dice, esa es la propuesta. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, eso es en lo general. Ahora me voy a ir a cómo aparece en la literatura el diseño de una turbina, que no es lo que vamos a hacer, porque aunque dice diseño, no es diseño, es selección de turbina. El diseño es la geometría, qué tamaño tienen las variables del caracol, o lo que es la carcasa, qué variables tiene lo que es el ducto de entrada. Ese es el diseño, pero así dice, diseño de turbina. Normalmente si yo tomo un libro para diseñar una turbina, está referenciado de esta asociación, la Asociación Americana, que ya lo mencioné, de reclamos. Es básicamente como si fuera aquí Profeco, el equivalente. Entonces son los que rigen todo lo que tiene que ver en Estados Unidos con las fórmulas de selección de turbina. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Si tú te fijas, otra vez el caudal, la carga o salto de altura que le llaman, el factor de planta, la eficiencia de la turbina y el generador, el peso específico del fluido, que en este caso es agua. Adicional a todo lo que dijimos antes es este dato, la frecuencia, porque tú calculas la turbina en base a la frecuencia y los polos del alternador que vas a usar. Entonces por eso me piden ese dato. Sin ese dato yo no puedo saber la velocidad a la que va a girar el rotor. Acuérdate que el agua va a convertir la energía potencial en energía cinética y después en energía eléctrica, es el giro del eje, y ese giro está en función de una frecuencia de operación. Entonces es el dato que viene aquí. Y bueno, yo tendría que obtener datos, decía, hidroenergéticos al inicio, de generación de energía. ¿Cuáles datos son? Ahí te doy un ejemplo tipo, como los que vienen en la literatura. Entonces, la primera parte, esto que está aquí, son las alturas que mencioné al inicio. Bueno, los que estaban al inicio eran poquitos, pero ahí venían las alturas del embalse, límite de mínimo, máximo del agua, dónde está el desfogue. Bueno, pues todo eso es lo que está aquí. Me voy a permitir mostrarlo más abajo, ahorita me regreso a esa filmina para que más o menos le entendamos. El primer punto es la elevación de corona. ¿A qué se refiere? La altura máxima que va a tener tu cortina, el muro, pues. Esa es la altura de la que está hablando. En este caso son 230 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo. Después le llama NAME, nivel de aguas máximas de envase. ¿Qué quiere decir? Es el nivel máximo de operación. Ojo, no es el nivel máximo de la cortina, es el nivel máximo al que necesita estar el agua para que opere tu sistema. Eso es a lo que se refiere. Y aquí está el dato, 227 para este ejemplo. Después, el NAMO, como aparece en la gráfica que les mostré al inicio, nivel mínimo de operación. Puede tener agua a cierto nivel, no el máximo, pero sigue funcionando la turbina. A eso se refiere, tiene un mínimo y máximo. Bueno, para los que llegaron al final, nada más lo comento muy brevemente. No me voy a entretener, pero es este de aquí, este de aquí y este de aquí. Son esos niveles. Aquí está la compuerta y aquí está el nivel del embalse. Es de lo que está hablando, pero lo mencionamos al inicio. Bueno, estábamos en esta parte, máximo y mínimo nivel de operación, los debo conocer, o estimado al menos. Lo que es el nivel mínimo para que se inunde, no de operación, es la disponibilidad de agua, pues, que tengo según el afluente. Y por último, bueno, ¿a qué altura empieza a desfogar? O empieza a tener al vertedero, ¿no? Y esos son todos los datos que ocupo. Adicionalmente otros que no los necesito, pero ahí los pongo como referencia. Y básicamente estos son la construcción de la represa. Y después vienen ya las características de la turbina. Y esto en la literatura se refiere, el primero, al cálculo que yo tendría que hacer de cuánto pierde. Si estaba a 150 metros, en ese inter, ¿qué pérdida por fricción pudiera tener? ¿Cómo va a llegar? Pues debe tener una tubería y va a haber pérdidas por fricción. Ese dato es el que tendríamos que estimar. Está aquí. Después es lo que queremos generar de electricidad, cuánto pretendemos generar. ¿Va a funcionar intermitente o de base?
la capacidad de lo que va a generar anualmente contra lo que va a generar en el momento, cuántas unidades pretendemos utilizar, cuántas turbinas, eficiencia esperada y en qué año o de qué año tomaste la turbina. ¿Por qué aquí sí agregan los años? Porque el año afecta el diseño, afecta la geometría y el tipo de turbina. Estamos hablando que estas referencias de los libros son de hace 50 años, que se dan una idea, ¿no? Entonces contra las nuevas que ya no vienen, ¿no? Pero bueno, nosotros cumplimos con verlo. Sí se puede hacer un diseño, pero tendrías que hacerlo en simuladores. Ya a mano yo no lo recomiendo, te vas a dar cuenta con el diseño que hagamos, cuántas variables se procesan, ¿no? Y en qué tienes que profundizar para hacerlo. Esa es la primera parte. Y ahora sí, ¿cómo se soluciona? Son 9 pasos. Como tampoco es el tema que ustedes lo calculen, lo voy a explicar de manera general y después ya vamos a lo que ustedes van a hacer. Lo primero que tendrías que hacer es determinar la altura neta de lo que sería la energía potencial real del fluido, y eso lo vas a hacer con la pérdida y las diferentes alturas, la máxima y la mínima de operación, y con eso vas a obtener la altura neta de trabajo. Después vas a obtener la potencia de cada turbina o unidad. Eso es nada más la potencia instalada entre la cantidad de turbinas. Se fijaron que en este ejercicio nos decían que querían empezar con 4, pues a partir de ahí ese es el cálculo, no como decía el anterior, que tú calculabas la instalada y a partir de ahí definías cuánto soporta esa turbina y con eso hacías el cálculo. Después de eso calculas cuánto puedes aprovechar del caudal. ¿Cómo haces eso? Bueno, con una formulita que dice caudal es igual a la potencia de cada turbina entre el peso específico del agua, la altura real o neta de trabajo, la eficiencia de la turbina y la eficiencia del generador. Y con eso calculas ese caudal, claro, por unidad. Después lo multiplicas por la cantidad de turbinas y tienes el caudal aprovechable total. Siguiente paso, ¿cuál sería la energía que generarías en un año completo? Pues tomas la potencia instalada que tienes y le afectas pues el proceso de conversión de días a horas, ¿no? Para tener cuánto es la potencia. En este caso, en el ejemplo que nos dan ahí, son 2.25 terawatts por hora. Recordando, terawatts es 1 por 10 a la 12, que te des más o menos una idea, ¿no? Y con eso pues sabrías cuánto genera, a ver si está dentro de lo que al inicio planteaste como tu objetivo, y si no, pues te regresas, ¿verdad? Después de eso calculas la velocidad específica, que es la potencia real y la altura, con esta formulita, y ya sabes si esa velocidad está dentro del rango que decía la tablita, y si no, me regreso y utilizo otra turbina. Eso lo dice pues, la Asociación Norteamericana. Tendrías que calcular esa velocidad y ver si está en el rango, ese rango que menciona esa tablita, ¿no? Obviamente estamos con este dato, ¿no?, de referencia. Ya debe de cubrir la altura y el caudal, ¿no?, de lo que planteamos al inicio. Y nada más vamos a ver si está dentro del rango de velocidad específica. Si no, pues nos regresamos. Aquí decimos que sí está dentro del rango. Después calculamos la velocidad síncrona. ¿Qué es esa velocidad síncrona? Bueno, es tomar la velocidad específica y afectarla por la razón de proporción de la altura útil entre la raíz de la potencia real. Y eso ya nos dice a qué velocidad va a girar el eje. O sea, el generador a qué velocidad va a girar. ¿Se acuerdan que en la primera imagen que vimos, el primer video, nos decía que se movía a una velocidad baja y luego le ponía un amplificador y luego ya de ahí se iba al generador? Ah, pues este es el dato de entrada, el que va a salir pues de la turbina y va a entrar a nuestro amplificador, obviamente, porque es muy baja, 225 RPM. Normalmente los generadores están de 1100 para arriba. Entonces le tienes que meter un amplificador, luego obviamente ya va el generador y luego ya se va a su transformador. Entonces esto es lo que está en el eje de salida de la turbina, lo que tenemos como referencia. Como ya nos dan la frecuencia, pues podemos saber los polos que ocupamos en el alternador. Bueno, ese es el cálculo que se hace. Y por último, pues un pequeño resumen de lo que dijimos, y con eso sabemos si cumple o no cumple las características que dice la Asociación Norteamericana. Ese es el ejemplo, ¿no? Hasta ahí, una duda. Vimos de lo general a lo particular. Ahora sí, un ejemplo tipo, como vendría en algún libro, y con este voy a concluir ya para pasar después en otra sesión a lo que ustedes van a hacer. ¿Por qué? Porque es muy ideal, aunque dice diseño no es cierto, es elección, y es elección en base a criterios geométricos predefinidos. Por ejemplo, aquí dice que ya sabe que la turbina es Francis. Esa turbina ya tiene una potencia que genera, en rojo, que la calcularíamos en el caso previo,
ya nos dice una altura útil o de salto y ya nos dice un rendimiento estimado para este modelo de turbina. Hasta ahí todo esto es real, pero después viene una velocidad meridional. Esto es como en las bombas. ¿Sí recuerdan cuál es la velocidad meridional? Bueno, era la velocidad que aparecía en vertical, ¿sí?, en nuestro triángulo de velocidades. Bueno, pues esa velocidad, que es la que estaría chocando con el objeto y luego cambia de dirección, dice aquí que es de 4.5 metros segundo. Bueno, tendría que construir el triángulo y ver cuánto vale. Bueno, es un dato que me están dando, pero yo no he diseñado. Después me dice que el rodete tiene un espesor B1, hasta ahí todo va bien, pero luego viene la primera restricción de esta turbina en particular, que ese espesor es una sexta parte del diámetro de entrada de la tubería. Entonces ya hay una razón de proporción específico para esta turbina, no para este modelo, para esta turbina. Así que si yo tomo diferentes turbinas Francis, no todas cumplen esta relación. Entonces ya me están dando un dato de anchura con respecto a otro de entrada, diámetro de entrada. Entonces ya desde ahí, pues ya sabemos que eso pues implica que tendría que ver de dónde tomó este dato, ¿no? Después me dice que tiene un coeficiente de obstrucción, que quiere decir que el álave no deja el paso libre del agua, sino que el álave se inclina y puede inclinarse y obstruye parcialmente la garganta. Imagínate que fuera un tubo y va a entrar el agua, pero tiene una paleta ahí con la que va a chocar el agua, va a mover la paleta y genera la electricidad, obviamente. Pues se está obstruyendo el paso. Esa obstrucción no te lo dan en ángulo, te dan un coeficiente, y ese coeficiente, el símbolo es sigma, y dice que trabaja con un coeficiente de 0.89. Es un dato que también nosotros no hemos calculado. En el ejercicio que vamos a ver, que ustedes van a desarrollar, sí lo vamos a calcular. Entonces aquí nos lo están dando. Y después dice que el rendimiento volumétrico tiene una eficiencia del 95%. ¿Qué más nos dice? Tiene un ángulo de entrada de 90 grados, es como el de las bombas, el que veíamos de las centrífugas, ¿no? Que entraba a 90 y después el otro componente se hacía 0. Pues son los mismos que estamos viendo, mira. Velocidad unitaria de salida 0, velocidad de entrada a 90 grados. Pues es igualito, llega el agua, choca y trata de cambiar su dirección a 90 grados. Eso es lo que dice ahí. Y hay una velocidad, dice aquí, velocidad unitaria a la entrada, a que es igual a la raíz cuadrada de la gravedad por la altura. Estos dos datos ya los conocemos. Podemos sustituirlos y obtener la velocidad de entrada. ¿Por qué la puse aquí? Porque la ocupo para un cálculo posterior, aunque el autor no me daba este dato de Euler. Y después viene el diámetro de los álaves. Otra vez lo puse en otro color para identificar que solo cumple a esta en particular, a esta turbina. El diámetro de salida es 3/4 partes del de entrada. Pues ya desde ahí solo vale para esta aplicación. La densidad del agua, pues así no cambia, 1000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad del sistema métrico 9.81. ¿Y qué tendríamos que calcular? El caudal de la turbina, diámetro de entrada, espesor, diámetro de salida, velocidad de giro del eje que va a generar la electricidad y velocidad periférica de salida. Eso es todo lo que hay que calcular. Pero todo depende de una suposición geométrica. ¿Cuál suposición? Lo que puse en azul, que te mostré ahí. Todo eso son datos previos que no sé de dónde obtuvo, me lo propone. Es como si tú fueras a fabricar ahorita una turbina, se te ocurre hacerlo de unas dimensiones en proporción y de ahí haces tu cálculo, a eso se refiere. Bueno, pues eso es lo que limita este cálculo, selección. El diseño sí lo vamos a hacer, pero está basado en una norma y está basado en el ingeniero, en el científico que desarrolló ese método, que es lo que vamos a ver. Y bueno, aquí nada más recordando, no vamos a alcanzar a ver todo, cómo calculamos las diferentes áreas. Bueno, si tú te fijas, pi por diámetro y pi por diámetro y espesor, pues son las mismas variables que usábamos en las bombas. Está suponiendo secciones transversales circulares, es lo que está aquí. Lo nuevo es este concepto, coeficiente de obstrucción sigma y la eficiencia volumétrica. Bueno, pues ya repasaré 9 pasos que hay que seguir para calcular eso, ya lo veremos en su momento. 7 pasos a seguir para poder platicarlo y después lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Obviamente, ese nada más es la previa. Lo que nosotros vamos a generar es esto, bueno, ustedes, ¿no? Sí, porque luego digo nosotros, no, yo ya hice esto, ustedes van a hacer algo similar. Pero lo muestro nada más de manera general. Yo voy ahora sí a diseñar una turbina. ¿Qué es diseñarla?
Bueno, pues es calcular todas estas geometrías de la carcasa. Ahí son 11 geometrías que hay que calcular. Ahí están las 11. Después hay que calcular 2, 4, 6, 8, 10 geometrías para el tubo de aspiración de la turbina Francis. Ahí están las 10. Hasta ahí es lo fácil. Y luego lo difícil, calcular el rodete. Ahí son 14 variables. Y esas se descomponen como en 20 en total, 20 y tantas. Eso es donde nos vamos a entretener un ratito de todos esos cálculos. Y después, ¿cuál va a ser la cantidad de álabes que necesito? ¿Qué espesor van a tener? ¿Cuál es el coeficiente de cavitación o obstrucción? ¿Cuál es la potencia de la turbina y cuál es la eficiencia? Y con eso terminamos. Bueno, pero esa es la primera parte, calcularlo. Lo calculamos en base al autor, que nos dice cómo se hace. Y después, pues generamos un código en el programa que sepamos. Y luego lo hacemos práctico para el usuario, ¿no? Por ejemplo, yo no sé HTML, yo lo hice en Java, pero ahora ya me ayuda mi becario. Le digo, pasa esto de Java a HTML. Y yo utilizo, no soy muy experto, pero yo utilizo Visual Studio. Entonces yo mi código lo pego aquí en Visual Studio y lo convierto en HTML y ya tendría algo como esto, que es el que yo hice, ¿verdad? Lo modernicé un poco, yo usaba otros. Y aquí ya le pones los datos que tú quieras, ya puse todo eso que viste ahí y ya me va dando cada dato. Bueno, eso nomás en un ratito ya con la inteligencia artificial, así. Antes me hubiera tomado más tiempo. Pero bueno, les mostraré con más detalle lo que han hecho otros alumnos, ¿no? Pero primero hay que hacerlo a mano, con la lógica, y después hacerlo. No ese que yo hice, ese es Francis, pero luego te voy a dar otro libro de referencia y tú vas a hacer Belton, Kaplan, que te toque, ¿verdad? Francis, Belton o Kaplan. Y eso es lo que vamos a ver, pero ahí lo vamos a dejar para que no se obsesionen ahorita. Hay tiempo, para que vean qué van a hacer. Pura geometría, ahí sí.